Hola chicos, esta vez os traigo un vídeo sobre la PEC 2, ya que hace un par de días os subí un vídeo sobre la PEC 1 y aunque yo vaya a ir a la sede central en Madrid, sé que hay mucha gente que no ha podido ir porque no tiene plaza o no ha podido ir porque le pilla muy lejos. Entonces he decidido hacer un vídeo sobre la PEC 2 para que todos aquellos que la hagáis, si tenéis algún problema, alguna duda respecto a la elaboración de la PEC, no respecto al informe, podáis realizar, o sea, podáis ver mi vídeo y podáis resolver todas las dudas que tengáis. Esta PEC, que yo sepa, no se había hecho antes. Se llama Primacía del procesamiento de información global y local en patrones visuales jerárquicos. La fecha de entrega, al igual que la otra PEC, es el 25 de abril a las 12 menos 5. Yo os recomiendo que no apuréis a entregarla al último momento porque la plataforma se bloquea. Entonces, entregadla por la mañana, entregadla al día anterior, pero no lo entreguéis a última hora. La entrega es en formato PDF y es imprescindible para la realización del informe leer el apartado 2.2 del tema 7 que se llama Primacía del procesamiento de la información global y local, al igual que el nombre de la PEC, por si tienes algún tipo de duda. ¿Qué vamos a necesitar en esta PEC? Necesitaremos las listas 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B y nuevamente la 1A y 1B que con esa repetiremos. La lámina de apoyo a las instrucciones que tenemos en la página 10 de nuestra PEC, un cronómetro que es imprescindible. ¿Por qué? Porque vamos a medir el tiempo que tarda el sujeto en hacer las pruebas y eso va a ser contenido de nuestro análisis, contenido de nuestra gráfica y contenido del informe. Entonces, obligatorio cronómetro. Grabadora, bueno, eso ya como queráis. Yo la recomiendo, pero no es obligatoria. ¿Por qué os la recomiendo? Porque vais a encontraros con gente que va a hablar muy rápido, como hablo yo, que a veces hablo muy rápido, y vais a encontraros con gente que responde a una velocidad pasmosa. Entonces, si os perdéis tachando los fallos o lo que sea, os perdéis, lo suyo es grabaros. O sea, grabar la sesión y luego tranquilamente con unos cascos oír la sesión y apunte lo que tengáis que apuntar. Pero aún así no es obligatoria. Unas láminas de registro en las cuales tacharemos los errores, que serán una lámina para cada una de las listas que tenemos ahí, una tabla de registro de resultados, que será al estilo de la PEC 1, una tabla en la que juntaremos todos los datos y haremos una relación aciertos, relación proporción de aciertos y relación de tiempo. Y aquí os he puesto un ejemplo de estímulos congruentes e incongruentes y una gráfica que tenemos que hacer también a este estilo. ¿Qué es un estímulo congruente? Un estímulo congruente es aquel que está formado, así un poco para que me entendáis, formado por sí mismo. Es decir, aquí tenemos un triángulo formado por triángulos, un cuadrado formado por cuadrados, una C formada por Cs, una H por Hs y una S por S. Es un estímulo global, es decir, una S, por ejemplo, global, que vemos, formada localmente por estímulos semejantes a ella, una S formada por S. Y luego tenemos a la inversa, un estímulo incongruente, que es aquel que de forma global o local está formado por un tipo de estímulo que no coincide con su nivel contrario. En este caso nos encontramos con estímulos globales como SHU cuadrado triángulo formados a nivel local por algo que no es igual que ellos, un triángulo formado por cuadrados, un cuadrado por triángulos, una U por Cs, una H por S y una S por H. En la PEC no vamos a ver estímulos congruentes, vamos a ver estímulos incongruentes y estímulos neutros. Un estímulo neutro será aquel que, pues como dice su propia palabra, es neutro frente al contrario. Es decir, nos encontraremos con letras formadas por cuadrados, es decir, letras para la identificación global, que están formados por cuadrados a nivel local, y nos encontraremos con la situación contraria. Cuadrados a nivel global, neutros, formados por letras a nivel local, que será lo que estamos buscando. ¿Vale? Y la gráfica que tenéis al lado, que es un diagrama de columnas bastante sencillo de hacer que luego haremos juntos. Vale, tenemos tipos de láminas diferentes y tenemos un orden de presentación concreto. Es decir, tenemos láminas 1A y 1B para la actividad global y local incongruente. Esta es la lámina que vamos a repetir en cada una de las diferentes estudios a nivel global y luego a nivel local, con estímulos incongruentes. Tenemos láminas 2A y 2B para la actividad global neutra
y tenemos láminas 3A y 3B para la actividad local neutra. Aquí tenéis un resumen secuencial experimental, es decir, el orden en el que vamos a poner a nuestro sujeto las diferentes pruebas. Empezaremos por un bloque global que empezará por el estímulo incongruente, es decir, empezamos por la lámina 1A y 1B. La instrucción es muy sencilla, atendemos a las letras grandes ignorando a las pequeñas. Después de un breve descanso pasamos al bloque global de estímulo neutro, es decir, lámina 2A y lámina 2B. Y la instrucción sigue siendo la misma, atendemos a la letra grande ignorando la pequeña. Luego pasaremos, después de otro descanso, entre lámina y lámina, o sea, entre fase y fase descansar, pasaremos al bloque local estímulo incongruente, que será donde repetiremos la lámina 1A y 1B. La instrucción cambia, es decir, aquí tenemos que atender a la letra pequeña ignorando la letra grande. Y acabaremos con el bloque local de estímulo neutro, con la letra A, o sea, con la lámina A y B del tipo 3, que seguirá siendo con la misma instrucción. Atendemos a letras pequeñas ignorando las grandes. ¿De qué va cada lámina? Aquí os voy a contar un poco de qué va exactamente cada lámina, porque son diferentes. Lámina 1, global y local incongruente. Esta lámina la utilizaremos en los dos estudios. Se forma de letras formadas por otras letras que no coinciden con su forma global, o que no coinciden de forma global y local. En este caso tenemos una T formada por una E por Fs, una U formada por Cs, una C formada por Hs, una A formada por Us y una H formada por Fs. Es decir, su forma global no coincide con sus formas locales. Pues utilizaremos tanto para el estudio global como para el estudio local de manera incongruente. La lámina 2, sin embargo, es una global neutra, es decir, tenemos una forma global diferenciada como una A, una T, una F, una U o una H, que está formada por estímulos neutros como los cuadrados, los cuales suponemos, de eso va a ir nuestra PEC, que no van a interferir tanto como los locales incongruentes. Y tenemos el caso contrario de la lámina 3, que es local neutra. Es decir, vamos a contar con cuadrados a nivel global. Creo que están explicados al revés, pero bueno, están a nivel global son cuadrados formados por estímulos, formados por letras concretas, congruentes, es decir, un cuadrado formado por U, un cuadrado formado por As, un cuadrado formado por Cs, un cuadrado formado por Fs y un cuadrado formado por Ts. Aquí lo global actúa como neutro y lo local es lo que tenemos que averiguar. ¿Cómo hacemos esta PEC? ¿Cómo procedemos? Pues empezamos como todas las PEC que hemos hecho a lo largo de la vida de las PEC de estudiantes de la UNED. Tenemos que acomodar al paciente, al sujeto, en un lugar tranquilo, silencioso, que esté relajado, que esté dispuesto y todo eso. Colocamos las dos láminas que correspondan tapadas con folios. ¿Por qué tapadas? Porque si las dejamos destapadas, el sujeto va a cotillear. Y no queremos que cotille porque se puede adelantar a lo que queremos. Entonces puede ya anticiparse y pueden influir en los resultados. Por lo tanto, láminas tapadas. Explicamos las instrucciones según el bloque que corresponda. En este bloque queremos que identifiques la letra grande y no la pequeña, y en este bloque queremos que identifique la letra pequeña y no la letra grande. Nos podemos apoyar en la lámina de muestra que tenemos para que el sujeto entienda aún mejor las instrucciones y no se planteen dudas al empezar a correr el cronómetro y salgan unos resultados un poco falseados. Retiramos los folios blancos, dejando visibles las láminas correspondientes y el sujeto ya puede empezar. Según retiramos los folios, activamos el cronómetro y el sujeto ya puede empezar a decirnos las letras que hay según lo que le estemos pidiendo. Marcamos los fallos de las hojas de registro de la precisión, que son esas hojas con cuadros que tenemos una por cada lámina, y entonces cuando hay un fallo tachamos la letra correspondiente y seguimos. De ahí que esté bien grabar la sesión, porque a lo mejor nos perdemos o a lo mejor el sujeto habla muy rápido y entonces nos interesa grabarlo para intentar acertar todo lo posible en la corrección. Una vez acabemos la prueba, paramos el cronómetro, apuntamos el tiempo que ha tardado el sujeto en realizar las dos láminas, por ejemplo, en este caso la 1A y la 1B,
y hacemos un breve descanso para continuar con el siguiente bloque o con la siguiente prueba, ¿vale? Aquí os he puesto un análisis de los datos que tenemos 40 estímulos por hoja, es decir, tenemos 5 columnas por 8 filas, pero son 2 láminas, o sea que son 80 en total. Aquí tenemos que marcar el número de aciertos según el tipo de prueba que estamos haciendo y el sujeto. Por ejemplo, el sujeto 1 en la prueba global de estímulo neutro ha sacado 76, en la incongruente 64, en la local, en neutro 72 y en la incongruente local 31, que me he equivocado yo y son 62. ¿Vale? Luego tenemos, los datos son inventados, ¿eh? O sea que no intentéis copiar mi tabla porque están totalmente inventados al azar y puede haber salido cualquier cosa respecto a lo que pone en el tema. Y así con todos los sujetos, con el sujeto 2, sujeto 3 y sujeto 4. Luego debemos obtener la media ponderada de cada uno de los resultados, es decir, los estímulos neutros que han sacado los 4 sujetos, 76 más 80 más 70 más 80 entre 4, que son los sujetos que hay, nos da un total de una media de 76,5 aciertos para la prueba global en el estímulo neutro. Quiero hacer hincapié en que en la tabla, aunque el orden de presentación de láminas es global incongruente, global neutro, local incongruente, local neutro, en la tabla figuran al revés, como podéis ver. Os he puesto en rojo, que no viene en la PEC, os lo he puesto yo en rojo, qué láminas corresponden a cada cuadrado, porque puede salir la prueba totalmente del revés, dando unos resultados muy extraños. No va a ser resultados rarísimos, pero no va a confirmar, no va a venir a confirmar lo que viene en el libro, que a lo mejor no lo confirma, pero lo normal es que lo confirme. Entonces, quedaos muy bien con que están cambiados de orden, porque podéis poner los datos en el orden que no es. Una vez acabado esta tabla, pasamos a la siguiente, que es proporción de aciertos. Si antes habíamos hecho el número natural, ahora queremos el número decimal, queremos la proporción de aciertos sobre los que había. Estamos en lo mismo, hay 40 estímulos por lámina, pero hay un total de 80. No os vayáis a equivocar y dividid entre 80 y no entre 40. Por ejemplo, en el caso primero que teníamos 76 aciertos para la prueba global de estímulo neutro, lo dividimos entre 80, que son todos los estímulos que había, y nos da una media de 0,95. 95% de aciertos. Para los incongruentes, 64 entre 80, 0,8. Para los locales neutros, 72 entre 80, 0,9. Y para los locales incongruentes, 62 entre 80, 0,77. Hacemos lo mismo con los 4 sujetos y pasamos después otra vez a la media ponderada. Es decir, tenemos que sumar los decimales de los 4 sujetos en una misma prueba, en este caso para el global neutro 0,95 más 1 más 0,87 más 1 y dividir entre 4, que es el número de sujetos. Y nos da una proporción de 0,95. 0,82 para el incongruente, 0,90 para el neutro y 0,77 para el incongruente. Y acabamos con la última tabla, que es el tiempo de respuesta en segundos, ¿vale? No lo pongáis en minutos, en segundos. Esta tabla es aún más fácil que las anteriores porque según hacéis la prueba de las láminas podéis apuntar este resultado. Por ejemplo, al sujeto 1 le ponemos la prueba global de estímulo neutro y cuando acaba de realizar las dos láminas, cuando acaba de identificar la última letra de la última lámina, de la lámina 1B, en este caso 2B, perdón, de la lámina 2B, paramos el cronómetro y vemos qué tiempo tenía. 31,12, pues 31,12 y la anotamos. Hacemos la siguiente prueba, por ejemplo, global incongruente. Cuando acabe la segunda lámina, la 1B, acabe con la última letra, paramos el cronómetro y anotamos el tiempo. 51,86 y así con todos los sujetos y con todas las pruebas. Para luego, otra vez, hacer la media. Sumamos los tiempos que han tardado los 4 sujetos en hacer un mismo tipo de prueba, por ejemplo, global neutro, y dividimos entre 4 para sacar la media de tiempo que han tardado los 4 sujetos en hacer dicha prueba. 31,12, 35,41, 30,04, 32,02, 32,14 de media. Y así pues las 4 medias de las 4 pruebas diferentes. Vamos a pasar al informe.
Respecto a la redacción del informe, lo tenéis en la página 6 de la PEC. En la página 6 os cuenta un poco cómo van los tiros, de cómo tenéis que hacerlo. Yo aquí os he hecho un breve resumen. Tenemos la introducción teórica y objetivos, introducción del tema, descripción de objetivos, etc. Eso también es página 6 mezclado con lo que estamos buscando en el tema 7. Método, participantes, edad, sexo, pues si queréis poner incluso el estado civil o el empleo, como queráis. Materiales, láminas, cronómetro, grabadora, lápiz, etc. Diseño. El diseño lo pone en la PEC. Es un diseño 2x2 con dos variables independientes, ¿vale? Luego podéis recurrir, por ejemplo, al libro de fundamentos de investigación si queréis para ponerle un poco más de chicha. Pero el diseño es un 2x2 con dos variables independientes. Y el procedimiento, pues eso es un simple copia y pega de cómo se hace el procedimiento. Pues sentamos al sujeto, les ponemos las instrucciones, que yo viene también explicado en la PEC. Resultados. Tenemos resultados de tabla, resultados de gráfica y análisis de los propios datos. Las tablas lo vamos a hacer, las tablas ya las hemos hecho, perdón. Las gráficas las vamos a hacer ahora y el análisis de datos es un análisis teórico de la gráfica y la tabla. Es decir, vamos a explicar las tablas y la gráfica. Vamos a explicar, por ejemplo, si en tal prueba han tenido mayores o menores resultados respecto a las demás, o mayores o menores aciertos, o lo que sea. Entonces, y la gráfica igual, la gráfica va a ser también un soporte visual del análisis que vamos a hacer a nivel teórico. Y luego tenemos una discusión y conclusiones. Discutimos los resultados, los objetivos y comprobamos la hipótesis de la primacía global, que es lo que estamos buscando en esta PEC. Comprobar, estudiar la hipótesis de la primacía global, que viene en el tema 7. También tenemos que hacer una breve mención a las variables extrañas que pueden haber influido, como por ejemplo puede ser el cansancio, la temperatura o yo qué sé, cualquier cosa que veáis que ha influido para bien o para mal en el test, y técnicas para mejorar la fiabilidad del estudio. ¿Qué podíais haber hecho para que saliese mejor el estudio? Por ejemplo, si habéis tenido que dedicarle más tiempo al descanso porque vuestro sujeto estaba distraído o porque estaba con un problema de atención o lo que sea. Luego vamos a pasar al apartado de gráficas que nos tienen que quedar así, exactamente como la estáis viendo, como este par de gráficas. Son nada más que dos pares de gráficas, como las que veis aquí, en la cual se ve la proporción de aciertos a nivel global y local, de estímulos neutros e incongruentes, y el tiempo de respuesta de estímulos neutros e incongruentes a nivel global y local. No las he hecho porque las voy a hacer ahora con vosotros, así que voy a cerrar el PowerPoint. Voy a abrir el Word, que yo uso el Word 2016, que lo podéis descargar, creo que sigue disponible para descargarlo desde la UNED, desde el e-correo, que se llama el apartado, que regalaba una licencia de Office completa. Y yo la estoy usando muchísimo. Bueno, nos vamos a ir a insertar gráfico. Vamos a insertar columnas agrupadas. Este gráfico que veis aquí, aceptamos y nos saca un gráfico. Vale, aquí veis que tenemos 4 categorías y 3 series. Vale, nada más que nos interesan 2 series y 2 categorías. Así que, ¿cómo quitamos una serie? Hacemos botón secundario sobre la serie, le damos a eliminar y eliminamos la columna. Con la categoría hacemos lo mismo, quitamos la categoría 3 con el botón secundario sobre ella y eliminando fila en este caso. Y luego la categoría 4, lo mismo, eliminamos la fila. Y nos quedan 2 categorías y 2 series. Vale, vamos a cambiar la categoría de nombre. La categoría la vamos a poner aquí global, porque empezamos con la global. Y la categoría 2 en este supuesto será local, que es la segunda. La serie también las vamos a cambiar de nombre simplemente para que veáis que queda mucho más ordenado, queda mucho más limpio y nos va a llevar menos a error. En este caso la vamos a llamar neutro para la 1 y para la serie 2 la vamos a llamar incongruente. Vale, a mí me gusta mucho darle este símbolo de más, sacar el título de eje para orientarme, porque si no luego no te orientas. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, tiempo de respuesta, que es una de nuestras gráficas. Vale, aquí tenéis, ¿ves? Global, local, neutro, incongruente, tiempo de respuesta. Ahora vamos a rellenar la tabla. Nos vamos a nuestra tabla 3, que es la de los tiempos de respuesta, y vamos a donde pone global neutro. Para global neutro, la media de tiempo fue 32,14, mientras que para la incongruente cambió a 45,2.
En la prueba local, la neutra cambió a 40,69, la media, y la incongruente, la media de respuestas fue, la media de respuestas fue 50,65. Aplicamos y aquí se me ha colado un número, por eso me ha quedado tan raro, que era 32,14. Se me ha colado aquí el 4, cerramos y automáticamente se nos ajusta nuestra tabla, coge un margen de 60 segundos, que está bien, yo lo veo ordenado, y aquí tenéis perfectamente hecho el gráfico. Cerramos la tabla de Excel, que ya no nos interesa, y ya tenemos el cuadro del tiempo de respuesta realizado. Tenemos un par de espacios e insertamos de nuevo otro gráfico exactamente igual. El problema es que no va a salir exactamente igual al primero. Tendremos que eliminar la serie eliminando la columna y eliminar dos categorías eliminando la fila. Eliminamos la fila, ya se nos centra. Vamos a cambiar la categoría. ¿Os acordáis que la categoría tenía que ser global y local? Global. Y aquí lo vamos a cambiar a local. Y la serie va a cambiar de neutro. Y la serie 2 se va a llamar ahora como la otra, incongruente. Voy a volver a sacar otra vez, que tampoco ha salido, el título de eje. Y aquí en el título de eje vamos a poner proporción de aciertos. Y lo mismo, vamos a la tabla 2 y buscamos global neutro y buscamos en proporción de aciertos cuál ha sido el porcentaje de aciertos. En este caso, en mi caso, 0,95. Para la incongruente, el resultado ha cambiado y tenemos 0,82. Era sensiblemente menor. Mientras que para el local neutro era 0,90 y para el local incongruente era 0,77. Aplicamos los datos, nos lo centra a 1, que es la totalidad que podíamos tener de máximo, y 0 la mínima. Y tenemos aquí colocado perfectamente nuestro estudio global, la media que han tenido en el estudio global de aciertos con el estímulo neutro y con el estímulo incongruente, y luego aquí en la local de neutros e incongruentes. Cerramos la tabla de Excel, aquí tenemos las dos gráficas, las añadimos a nuestro informe, las justificamos, las explicamos y no hay más. Luego ya simplemente quedaría hacer lo que es el informe, en el cual os tenéis que apoyar sí o sí obligatoriamente en el tema 7, en el apartado 2.2, en el cual habla de la primacía, de la Gestalt, que es que el todo es más que la suma de sus partes y demás. Como veis, es una práctica muy sencilla, es una práctica bastante más fácil que la anterior, yo creo, pero con el añadido de que tiene más sujetos y por lo tanto tiene un poquito más de engorro a la hora de hacerla, que yo creo que es lo que más pereza da. A mí por lo menos me da más pereza hacer los estudios a la gente que luego el análisis de datos o el propio informe. Pero bueno, aquí tenéis cómo se hace. Yo la voy a subir a YouTube, la voy a compartir en el Facebook y cualquier duda que tengáis que no sea del informe, porque de momento no me he leído el tema, entonces no voy a saberos contestar, la podéis plantear por comentarios y yo os comento. Cuando llegue al informe, cuando llegue al tema correspondiente, al tema 7, quizás sí pueda contestaros a las dudas de relación de tipo informe y pueda ayudaros. Pero de momento yo no me quiero mojar mucho y os quiero decir que todo lo que sea a nivel de elaboración de PEC, aquí estoy, pero que de momento, hasta que no llegue ese tema, no voy a saber responderos dudas a nivel de hacer el informe y de conclusiones. Aún así, no tiréis la toalla, seguid adelante. Habéis visto que en 20 minutos se hace con los datos ya sacados, quiero decir, y que nada, que mucho ánimo y que, bueno, que luchéis por ese 0,5 extra que merece la pena. Así que, chicos, si puedo ayudaros en cualquier cosa, aquí me tenéis. Un saludo muy grande y ya nos veremos.